Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Estamos a punto de abordar. ¿Cuántas horas de espera tenemos? Tenemos 8 horas de espera. ¿Tú cuánto rato tienes aquí? ¿A qué hora llegaron? Yo sé que es un momento difícil, un momento de muchos sentimientos encontrados, pero bueno, la prioridad es que ustedes llegaran con bien y ya comienza pues el retorno aéreo, ya definitivo. Aquí estamos muy pendientes, el presidente me pregunta paso a paso cómo van, muy agradecido con Conviasa, con el presidente, con su tripulación, y bueno, les ruego me informen cuando estén en Santa Cruz, y luego bueno, aquí en Caracas les espera el abrazo de la patria, y yo estoy seguro que muchísimo más temprano que tarde, todos ustedes volverán con Evo a Bolivia, así que paciencia estratégica y mucha calma y mucha paz, porque hemos hecho las cosas correctas y estamos en el lado correcto de la historia. ¡Venceremos! Y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas. A partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro,
los hijos de Tupac Amaru, y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América, decimos morir al carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ojalá, como dicen nuestros hermanos los árabes, ojalá, inshallah, salam aleikum. Ojalá que algún día ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina. No le pedimos más nada, que nos respeten, porque nosotros merecemos respeto. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos a Luis Brito García. Ya vamos a conversar con él. Tenemos un Twitter recién ahorita del presidente Nicolás Maduro. Vamos a verlo acá, rápidamente.
Se conversé telefónicamente con el presidente Evo, le expresé la solidaridad del pueblo venezolano y le transmití nuestras condolencias por la masacre perpetrada por los golpistas contra el pueblo de El Alto, que se resiste a la dictadura y exige el retorno de su líder. En El Alto hoy, incluso da vergüenza, a uno de los ministros le preguntaron por los muertos, dice, no, repíteme la pregunta, pero no te la entendí. Uno de los ministros. Y de paso, quien le habla de los muertos y quienes están quejándose de los muertos de la Corte Interamericana, de la OEA. Hablan de 23 muertos, Marco Teruggi dice que son muchos más. En El Alto hoy se hablaba de un muerto y luego RT, que es Russian Today, habló de 3 muertos en El Alto. Probablemente haya más, están ocultando. Marco Teruggi dice que probablemente están ocultando la cantidad de muertos. De paso, hablaban de 100 y pico detenidos. No, van más de 1000 y pico detenidos. 1000 y pico de detenidos. Ellos están incluso marcando las casas. Las marcan para perseguir a la gente. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Vamos a comenzar con algo que te estuve leyendo hace poco, Luis. Porque hay una creciente ola de racismo en Latinoamérica, que es peligrosa. Yo no sé hasta qué punto, incluso hay un silencio por parte de los medios de comunicación a tratar de hablar sobre ese racismo. Hay estuve leyendo esto aquí, se llama, hoy sacó RT, lo que llaman en México los huaysecanos, los blancos mexicanos, acusan a López Obrador de racista por dar prioridad a indígenas en entrega de pensiones. Dice, la distinción entre indígena y mestizo para la entrega de apoyos a adultos mayores generó una discusión sobre racismo, tema que también se exacerbó con la llegada del presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, a México. Y hay una parte aquí que me llama la atención, vamos a entrarle sobre todo al tema del racismo en Bolivia, en Ecuador. Vamos a ir haciendo un análisis de cada una de las situaciones en Chile. Dice aquí, los huaysecans han sido caracterizados como personas pertenecientes a las clases medias y altas de México, en su mayoría opositores a López Obrador, quienes han externado una serie de comentarios racistas y xenófobos al mismo tiempo que muestran simpatía por las costumbres y gustos europeos o estadounidenses. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Dame tu opinión. Bueno, mira, la conquista que estableció la hegemonía de unos invasores europeos sobre una enorme cantidad de americanos nativos creó ya un escalón muy fuerte e inmediatamente vino la infame trata de la esclavitud, que creó otro escalón. Entonces, en una serie de países, desde la colonia, lamentablemente, a pesar de la independencia, subsistió tensión casi entre castas sociales hasta el día de hoy, y es muy fuerte. En Venezuela ha sido menos pronunciada por el mestizaje. El mestizaje ablandó un poco eso, y por otro lado nuestro carácter levantisco. Después de la Guerra Federal, la oligarquía, que seguía queriendo tener sus humos, pues tuvo que esconderlos un poquito. Se decía que en Venezuela no había racismo, pero se reveló que sí. Se reveló que sí, y últimamente, bueno, hemos visto esas personas que han prendido fuego porque tenían la piel un poquito más oscura, o quién sabe los ojos de qué color, esas aberraciones. O el chavista es sinónimo de negro, de mulato, de sambo. Sí, de mono. De mono. Sí, se despertó, y yo creo que eso tiene que ver mucho con la angustia de toda una serie de clases medias cuyas expectativas no se cumplen. Estamos conversando hace un rato, decíamos que el fascismo es la clase media sin expectativas. La clase media que, bueno, a veces con algunos esfuerzos ha logrado superarse, etcétera, piensa que tiene ya un pie colocado en la oligarquía y se da cuenta de que eso no es así. Entonces, un poquito como la basura blanca en Estados Unidos, la white trash,
su consuelo es despreciar a otros por razones étnicas, despreciar a los afrodescendientes, despreciar a los chicanos, a los inmigrantes, y sucede lo mismo en Europa. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con el fenómeno del fascismo. Entonces, el fascismo tuvo su base social en esas clases medias que después de las guerras mundiales quedaron al borde de la proletarización, que es el gran miedo de toda clase media. La clase media, aunque sea por un detallito, quiere diferenciarse del perraje, y esa es solución. Entonces, ante una amenaza cada vez mayor de proletarización en el mundo, porque la clase media estadounidense, en vez de ir hacia arriba, está cayendo en el desempleo, en la miseria, en proporciones abrumadoras. Entonces, bueno, la forma en que los políticos encuentran ese sentimiento de malestar es desviarlo contra una minoría racial o contra una mayoría, porque en Bolivia los indígenas son mayoría, son el 64%. En países, en Ecuador son 24%, que es una cosa considerable, ¿no? Entonces, pero también contra los mestizos. Entonces, el único consuelo de la clase media, pues es ese. Y hay que decir que tanto en Bolivia como en otros sitios, los individuos que persiguen a los indígenas y los desprecian y los insultan, resulta que tienen igualitos los rasgos indígenas de ellos, lo mismo que aquí. Aquí hay mucha gente hablando contra los monos bolivarianos y, oye, no son precisamente el retrato de Dorian Gray. Pasa algo, Luis. No sé si recuerdas el libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira. ¿Cómo no? Y también había una película que salió con, no recuerdo el nombre ahora mismo del actor, que se llamaba Como matar a un ruiseñor, que te hablaba de ese racismo de lo que es los blancos basura. Exacto. Que son los blancos campesinos sin ningún tipo de expectativa, como dices tú, no tenían ningún tipo de ingreso. Y temían ser equiparados con los negros. Exacto. Entonces, más o menos pasa allí. Su desquite es, bueno, tenemos que tener a alguien inferior a nosotros, a quien despreciar, a quien maltratar, para no sentirnos tan aplastados. Entonces, ese es el elemento psicológico que alimenta este tipo de manifestaciones. En el caso espantosas. de Bolivia, Luis, estábamos haciendo también un análisis del tema de Bolivia, la multietnicidad que hay allí, también los varios estados indígenas. ¿Qué tipo de problemas puede presentarse ahorita? O sea, tenemos un pueblo allí que sabemos que es irredento, que va en cualquier momento, está tumbado 2 presidentes y es probable que salga de este golpe de facto. Es lo muy, muy probable. Ahora, ¿qué tipo de problemas se puede enfrentar allí? Yo he estado muchas veces en Bolivia. La imagen que han tratado de imponer sobre Bolivia, un pueblo indígena, callado, así, agachado, que no. No, es un pueblo muy participativo, muy discutidor. He estado en el siglo pasado y en el presente, ¿no? Muy participativo, muy discutidor, muy crítico. Ha hecho cosas como la rebelión del agua en Cochabamba, la guerra del agua, que le quisieron incluso prohibir que almacenara el agua de lluvia a una compañía que monopolizaba. Se la cobraban y entonces se alzaron y sacaron a la compañía Aguas del Tunari y todo eso. Entonces es un pueblo muy levantisco. Entonces, ahora también hay lo siguiente. Fíjate tú que hay una doctrina sobre las etnias que dice que, y esa es una doctrina incoada en páginas, en ONG de Estados Unidos como Indian Law Resource Center, Indian Treaty, que dice que los pueblos son pueblos distintos del resto de la población nacional, número 1. 2, que son dueños de sus territorios originarios. ¿Qué territorio en América no es originario con sus recursos naturales? Y 3, que tienen gobiernos propios. Población, gobierno. ¿Qué se incubaría ahí? Y territorio son las condiciones existenciales del Estado. De modo que lo que están intentando es crear tantos estados como etnias haya en América Latina. En Venezuela hay 34 etnias, a pesar de que somos un pueblo en el cual la población indígena, según el censo, anda en 2.5, una cosa así. Imagínate tú, Venezuela dividida en 34 estados. A una transnacional, a un imperio, le es mucho más fácil negociar con esos pequeños estados que con un estado nacional. Entonces, algunos movimientos étnicos, ojo, muchas, la mayoría de las reivindicaciones son legítimas,
se han puesto contra los progresismos. No estoy inventando a Rafael Correa. La CONAIE participó en el golpe de Estado contra Rafael Correa, donde le metieron un tiro en la pierna. Y además, actualmente se sentaron los dirigentes de la CONAIE con Lenín Moreno para negociar el auge de masas que había contra el neoliberalismo y apaciguarlo. Oye, adormecieron la protesta. Sí. Es decir, más eficaz fue la CONAIE para parar la protesta contra el neoliberalismo de todas las fuerzas de Lenín Moreno, que hubiera estado perdido. Que dicho sea de paso, pararon las protestas con una promesa nada más, ni siquiera fue con un decreto, con nada, algo hecho. Nada, una promesa. Y bueno, fíjate tú, en Bolivia también cuando hubo el intento de secesión de Bolivia, 6 naciones indígenas, empezando por la Tupí Guaraní, declararon el mismo día su soberanía e independencia. No sé cómo Evo conjuró esa tormenta política y todavía Bolivia es un estado nacional, un estado unitario, plurinacional, sí. Pero unitario, pero no, lo que se quería era la secesión de Bolivia. Y en ese sentido, curiosamente, coincidían Marinkovic, un hijo de emigrados centroeuropeos, etcétera, con los movimientos autodenominados indígenas. En Venezuela, ojo, cuando la payasada que se intentó invadir a Venezuela a través de la supuesta ayuda humanitaria, por Canaballén, venía otra caravana, la Guardia Nacional fue a detenerla y hubo un incidente con un cuerpo armado paramilitar llamado la Guardia Territorial Pemona. Sí, y esa guardia estuvo preparada por brasileros. Exactamente. Es decir, ellos pensaban en esa guardia, no estoy hablando de los pemones, no los representan ni de nuestra, pero ellos se decían representantes de la nación, de una guardia territorial, es decir, que ejercía funciones de soberanía sobre un territorio, territorio en el cual están gran parte de los recursos naturales de Venezuela. ¿Cuál es el objetivo real en este momento en Bolivia? El objetivo es que hay un enemigo común, que es el fascismo y el imperialismo. Están allí. ¿Sí? Hay un recurso que es apetecible a los Estados Unidos, que es el litio. El litio. Hay un recurso y hay un enemigo común. O sea, un enemigo común. Y por eso, quizás el gran avance de Evo con el Estado plurinacional fue rescatar al indígena de ser prácticamente un animal para ese pequeño sector, el sector poderoso. Que ya sabemos, igual que aquí, pretenden entregar los recursos. Ahora, ¿cuál es el objetivo común ahí? Bueno, el objetivo... La independencia. ¿El objetivo de quién? ¿De los golpistas o...? No, el de ahora mismo del pueblo boliviano en contra de ese golpe de facto que sabemos tiene factura imperial. Oye, es restablecer las autoridades legítimas. Es que ha ocurrido otro golpe de bandolerismo, ganterismo simplemente político, es decir, que a través de la violencia desnuda entre el ejército y la policía, ojo con la policía, parece una fuerza menos determinante, pero el golpe de Estado del 11 de abril lo ejecutó la policía municipal. El golpe contra Correa lo ejecutó la policía de allí, le pegaron un tiro a Correa en la pierna. Y aquí ha tenido una participación predominante la policía de Bolivia. Entonces, bueno, esa es una de las fuerzas. La intervención de los militares es precisamente porque la policía se vio desbordada. Ajá. Entonces, lo que está sucediendo en Bolivia actualmente es simplemente un golpe de bandolerismo, como siempre sucede, avalado por la OEA. La OEA dijo un informe todo confuso en el cual decía que había eventos inusuales en las elecciones. No llegó a decir que había fraude. Cosas inusuales como que Evo hubiera repuntado la cantidad. Acabo de recibir un informe del Council on Hemispheric Affairs y además que tiene que ver con el Centro de Estudios Geopolíticos, en que dice que no, ellos volvieron a revisar todo eso, no hay tales fraudes, no hay tales equivocaciones, nada. Las elecciones fueron enteramente legítimas. Sin embargo, la OEA sacó su boleta de legitimación para el golpe de Estado. Es decir, como diciéndole, señores,
Para nosotros Evo Morales ya no es el presidente, ustedes hagan lo que sea. Fíjense ustedes el problema, yo he tenido una campaña de años para que nos salgamos de todas esas organizaciones internacionales y tribunales que pretenden decidir sobre nosotros. ¿Qué tiene que decidir la OEA sobre las elecciones en Bolivia, siendo que la propia Carta de la Organización de Estados Americanos dice que ningún Estado puede intervenir en los asuntos de otro? Y si no puede ningún Estado, la OEA menos. Estaríamos fritos si la OEA es la que decide qué elecciones son legítimas y cuáles no. Pues criminalmente hizo eso. Todos esos muertos de Bolivia, ahorita la sangre de ellos recae sobre Almagro, presidente de la OEA, que a través de un informe falsificado le presentó una legitimación a los asesinos que están masacrando al pueblo boliviano. Eso es la Organización de Estados Americanos y esos son lamentablemente casi todas las organizaciones internacionales que pretenden injerencia en los asuntos internos de nuestros países. Para eso están. Yo leí en el programa pasado, Luis, una de WordPress Backdoors. Es un blog en donde octubre 8 de 2019 ya hablaba de todo el plan, cómo se ejecutó, entre ellos la participación de la OEA para desconocer las elecciones, es decir, que hubo fraude. Sí, sí, para mí entre las cosas incomprensibles de ese golpe es cómo Evo Morales le ofreció a la OEA que revisara las elecciones. Sí. Y además incluso casi prácticamente habló de hacer otras elecciones supervisadas por la OEA. Por Dios, eso es como poner Samuro cuidando tripa. Es decir, y fíjate los resultados. La OEA no quería ni legitimidad ni elección. No, la OEA lo que quería era desconocer un gobierno que asumió el control de los recursos naturales de Bolivia. Fíjate que la renuncia de Evo, Luis, se da en dos etapas. En dos etapas, ¿no? La primera es llamando a la segunda vuelta. ¿Recuerdas? Que él dice, bueno, reconoce que hay un informe, no lo comparte, pero reconoce que hay un informe de la OEA ahí que está hablando de fraude. Llama a la segunda vuelta. Y luego, cuando llama a unas elecciones o nuevas elecciones, o sea, hay gente que confundió eso como una declaración de culpabilidad por parte de Evo o por parte del Consejo Electoral, de que hubo irregularidades y no hubo tal. Lo que estaba buscando era precisamente que se evitar la masacre que se está dando ahorita, ¿verdad? Y luego viene la renuncia. Es renunciar y decir, bueno, le dejo en manos a ustedes, que ahí fue una papa caliente, se la deja a los militares, a los policías y a la autoproclamada. Bueno, ahora, y hay otra cosa que quisiera que me opinaras, que es esta nueva moda de los autoproclamados. Ajá, sí. Bueno, fíjate, yo creo que fue una manifestación de Evo lamentablemente de debilidad. Cuando un organismo electoral de un país soberano ha dado unos resultados electorales, no tiene que rendírsele cuentas a ningún organismo internacional. Para eso Bolivia es un Estado soberano. Entonces, decir, no, ¿cómo no? Si ustedes quieren, vamos a hacer otras. No, esas otras elecciones también serán cuestionadas. Y si hay la probabilidad de que sea muy difícil cuestionarlas, pues se dará un golpe de Estado o un magnicidio. Fíjate, en Libia, ¿qué hicieron? Le pidieron a otro organismo internacional, la Corte Penal Internacional, con unos informes falsos de que Gaddafi habría reprimido una manifestación, y entonces en pocas horas la Corte Penal emitió un auto de detención contra Gaddafi. El resultado fueron 20.000 misiones o bombardeos contra Libia, y la desintegración del país, el país que tenía el mayor nivel de desarrollo humano de toda África, ahora es un caos irredimible en el que no se sabe ni siquiera qué sucede porque hasta los medios lo borraron. Bueno, ese es otro de los crímenes de la OEA. Dentro del prontuario de la OEA está incluido eso. En este informe que yo te digo, que estaba firmado con fecha 8 de octubre, 8 de octubre, un mes antes de las elecciones, dice que la fase final, la fase 3, que decía en ese momento no ejecutada, pero que se ejecutó, dice proclamación de fraude electoral e imposición de un gobierno paralelo. Claro. Dice, se percibe que se lleva a cabo una vez que finalizan las elecciones presidenciales. Dice, con intervención
y complicidad de la OEA del señor Luis Almagro. Claro. Ahora viene ahí la moda de los autoproclamados. Ajá, eso es maravilloso, porque uno puede autoproclamarse lo que sea. Si una señorita fea por ahí que se burlan de ella, se puede autoproclamar Miss Universo, ¿por qué no? ¿Por qué va a necesitar que un jurado la ponga? El más ignorante se puede autoproclamar doctor, ¿no? Esto es como el tango Tambalache, ¿no? Tambalache se puede autoproclamar, y un señor que no tiene un solo voto se autoproclama presidente. Ajá. Y allá en Bolivia una dama que lo único que tiene es un video porno que ha circulado por todas las redes, es ahora presidenta, se autoproclama. Eso es una maravilla. Yanine Áñez. ¿Sí? No la quería nombrar porque, bueno, pobrecita, es decir, Pero fíjate tú que ahora estamos agregando a los guiones del imperialismo, de los golpes de Estado del imperialismo, no solamente la utilización del lawfare, que es la utilización de los congresos y de los mismos tribunales para criminalizar a los presidentes, a los que sacaron, sino que también ahora la autoproclamación salió como una nueva moda. Yo quisiera ver qué pasaría si en Estados Unidos se autoproclama alguien como presidente, o en Europa, en España, en Alemania. Pues mira, va a la cárcel más rápido que más nunca. Es más, creo que en Colombia hubo alguien que se autoproclamó presidente. Frente al Congreso, sí. No sé si todavía vive o no, pero dan ganas también de que surgiera una cantidad de autoproclamados por ahí. ¿Por qué no se autoproclama alguien ahorita presidente de la Asamblea Nacional en disidencia, pues, o como se llame? Ahora, no es eso en extremo absurdo que se esté legitimando esto por parte del mismo gobierno de Estados Unidos y sus gobiernitos seguidores, ¿no? En este caso, los gobiernitos del Grupo de Lima. Creo que el primero en decir que la señora, en aceptar que la señora era presidente, la autoproclamada, fue Jair Bolsonaro. Le siguió Trump y luego le siguió Colombia. Ahora, no está en el límite del absurdo. Sí, no, me da la impresión de que el señor Duque debe estar arrepentido de no haberlo dicho antes que el mismo Jair Bolsonaro, ¿no? Incompetencia tan babosa. Ahora, es impresionante que Bolsonaro, un señor que entra con la Biblia en la mano, dándose golpes de pecho como parte de una determinada confesión protestante, reconozca a una dama cuyo único título a la notoriedad es un video que el propio Bolsonaro hubiera prohibido que lo pasaran en Brasil, por cierto, según cómo está. Y eso lleva a otro elemento interesante en la política actual, los credos protestantes. En América Latina ha habido tradicionalmente, en América Latina, a veces en el Caribe es distinto, una mayoría absoluta de la catolicidad, que ha tenido sus aspectos objetables, porque a veces han apoyado casi siempre a la oligarquía, pero en cierta forma mantenía una relativa unidad de creencias entre los latinoamericanos. Ahora, ¿qué sucede ahora? Las sectas disidentes resulta que han fracturado eso. Fíjate que en toda la historia de América Latina, la historia moderna, hubo nada más 2 incidentes de rebeliones que tuvieran fundamentos religiosos. Fueron la Guerra del Fin del Mundo en Brasil, a finales del siglo pasado, con el episodio de Canudo, la rebelión del beato Antonio Conceleiro, y los cristeros en México. Fueron unos derechistas que salieron a matar gente en nombre de Jesucristo, que ya era una manifestación de locura y que se extinguió por sí mismo. Entonces, pero ahora lamentablemente ese problema de otros países, los choques entre fundamentalismos religiosos, empiezan a ponerse... Pero eso se agrega también a la lista de formas de hacer gobiernos de facto, también, y en complicidad con la CIA. Efectivamente, y teniendo en cuenta que estas confesiones son minorías. Es asombroso como, por ejemplo, fíjate, todavía de los cristianos del Brasil, un 80% son católicos. Entonces, como una minoría, un 20%, consigue apropiarse de los poderes invocando a Dios, a quién sabe qué cosas, y está mandando en Brasil, imponiendo una política fundamentalista
totalmente. Cuando el Brasil es un pueblo muy abierto, muy tolerante, muy fraterno, está imponiendo el racismo, imponiendo la intolerancia, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo creo que esto se debe en gran parte a que la Iglesia Católica se durmió en sus laureles. La Iglesia Católica confiaba Aparte en ese... que frenó la parte de una iglesia de avanzada como era la nueva teología de liberación, la frenó y se plegó a todos los intereses de la oligarquía. Entonces, estas sectas protestantes, no digo secta en términos denigrantes, estas confesiones, pero muchas de ellas no se confiesan. Es que casi hay una cosa que es verdad, hay gente que no le gusta que uno diga esto, pero hay que decirlo, la mayoría de estas iglesias están tocadas por la CIA, están tocadas porque hay un sujeto, yo pronto voy a dar el nombre de él, que está en Panamá. Que él se convierte en el auspiciador de esta... ¿Cómo no? Y entonces, fíjate, muchas de ellas operan en los campos que la Iglesia Católica ha dejado vacía. Sí. Tienen técnicas muy agresivas de movilización. Y se está metiendo en el lado militar. En el caso de Bolivia. Además, tienen grupos de apoyo entre sus feligreses, se reúnen constantemente para ver los problemas personales de ellos. En muchos casos los sacan de problemas graves, de adicciones, etcétera. Entonces, ejercen una especie de acción constante sobre sus feligreses. En otros sitios, lamentablemente hay que decir, la Iglesia Católica se limita al sacerdote a decir una misa, a escuchar ahí unas confesiones y ya está. Porque se le quitó ese elemento social que tenía la teología de la liberación. Entonces, están creciendo, van a desplazar en muchos puntos a la Iglesia Católica y en tercer lugar, lamentablemente, están en coalición con el imperialismo y son factores activos de injerencia política. Son actores políticos. Fíjate tú lo que ha costado en América Latina, en algunos países, tener un Estado laico, aparte de la religión, en donde los sacerdotes no sean los que decidan qué gobierno hay ni qué debe hacer y no hacer el gobierno. En el libro mío sobre el verdadero venezolano investigué una serie de encuestas. La mayor parte de los encuestados decían que ellos no compartían la idea de que los sacerdotes debieran decirle a los presidentes o a los políticos qué hacer. Fíjate, en nuestro país esa idea está bastante clara desde antes de Guzmán Blanco, pero Guzmán Blanco... Sí, este es un país laico. Este es un país laico. México, por ejemplo, en México los sacerdotes no pueden salir al público en sotana. Es decir, con grandes esfuerzos, y siendo México un país tan religioso, se logró una relativa laicización. Eso es bueno, porque entre otras cosas esa laicización le permite a los mismos evangélicos avanzar. Si no fueran países laicos, si hubiera un entronizamiento total del catolicismo con el Estado, ¿tú no crees que a los evangélicos se les prohibiría actuar, se los sacaría del país, etcétera, como factores de subversión? Exacto. Exacto. Entonces, aprovechándose de la laicidad y de la política. Y aquí caen algunos por inocentes. Caen por inocentes pensando que no, que es una cuestión del poder de Dios, de la toma del poder. Yo vi a un pastor prácticamente diciendo que se estaba sacando de Bolivia, grabado, se estaba sacando de Bolivia los ritos satánicos, cuando estamos hablando de costumbres ancestrales, por Dios. Se lo hizo en una ceremonia cuando entró el vicepresidente, cuando entró al palacio, entró con una Biblia en alto y dijo que de ahí se estaba sacando la Pachamama, se quemó la huipala, etcétera, etcétera. Que quizás el peor error que cometieron, haber quemado la bandera. Tenemos aquí en casa tocándonos la puerta del fundamentalismo, que tanto se critica, por cierto, en el Medio Oriente, etcétera. Ay, esos bárbaros fundamentalistas, pues nos está llegando un fundamentalismo incoado por Estados Unidos. Fíjate qué interesante. Perdón, Luis, una pregunta que te voy a hacer, se me ocurre acá. ¿Tiene que ver con el tipo de penetración para la injerencia en los estados, como el caso de ISIS?
Sí, sí, sí. O sea, es más o menos el mismo tipo de Sí, mecanismo. efectivamente. Yo creo es la viejísima máxima de Maquiavelo, divide et impera. Es decir, Divide y vencerá. tú tienes América Latina, fíjate, su identidad está dado por la preponderancia de dos lenguas romances, el castellano y el portugués, que nos permiten la comunicabilidad en un universo inmenso de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Y por otro lado, la cristiandad. Es decir, que es un elemento de relativa unión, constituye una identidad. Ahora, mientras tú vayas fragmentando eso, es más fácil para el imperio actuar. Es más fácil que el imperio entre en un país dividido religiosamente, y la prueba de eso es el Oriente Medio, que en un país que tenga más o menos una mayoría de un determinado credo o que no acepte inferencias de la religión en la política. Es más sencillo. Entonces es un factor de división cultural. Y en eso va a parar un poco en lo que está hablando yo con algunos de los movimientos étnicos. Es decir, si tú divides bien étnicamente, bien religiosamente América Latina, te puedes ir comiendo los pedacitos muy fácilmente. Entonces, exacto, fíjate, ahí tenemos lamentablemente en el nombre de Cristo, arrojando un gobernante legítimo, decían que... No, y saliendo los soldados y los policías, orando para salir a reprimir matar. Y a matar. Pero, o sea, en nombre de Cristo, ¿cómo es eso? Pero además lo siguiente, decían, Cristo ha vuelto a entrar al palacio. Pero la única vez que Cristo entró a un palacio en su vida fue cuando entró a que lo juzgara el Sanedrín y después Poncio Pilato para crucificarlo. Exacto. Cristo estuvo siempre en las chozas con el pueblo, en los mercados, etc. Y la única vez que entró al templo fue para sacar a los mercaderes a latigazos. Exacto. Entonces, ¿qué cosa es ese Cristo entrando al palacio, por Dios santo, no? Quiero ponerte un video, Luis. Ajá. Está Bernie Sanders siendo entrevistado por un famosísimo de estos entrevistadores, sobre todo que le encanta, él estuvo aquí y le encanta hacer sus shows, ¿no? Pero la respuesta de Bernie Sanders me parece oportuna, empezando esto, o sea, este es precandidato al Partido Demócrata, si no me equivoco. Pero quien lo entrevista hace una aseveración, que yo quiero que la desglosemos. Pues yo quiero hacerte una pregunta. Yo el otro día hice, en mi análisis, yo hice una conclusión y yo quiero saber tu opinión sobre eso. Vamos a ver el video 3, que es Bernie Sanders y parte de lo de Bolivia, pues. ¿Lo tenemos listo? Rueda. That you thought it was a military coup, what happened in Bolivia. Many people have other point of view. They think that Evo Morales had been in power 14 years, that he wanted to fight more, and that he wanted to become a dictator. So, what do you think? No, I don't agree with that assertion. I think Morales did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a fourth term, whether that was a wise thing to do. And they always thought it was a fraud, the election on October the 20th. Some people think that as well. But at the end of the day, it was the military who intervened in that process and asked them to leave. When the military intervenes, well, hey, in my view, that's called a coup. Señor Sanders, thank you so much for being here. Thank you all. No muestra nada de esto lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando, hermana? Ayer han entrado heridos, una pena. Han traído hasta los panaderos, han traído a los heridos. En moto han llegado. La gente, todos muertos, botados estaban. Para los pobres no hay justicia y para esos desgraciados malditos va a haber justicia. Han matado a una persona aquí en Cochabamba, en Quiacoya me parece. Estaban llorando su gente, han ido hasta la prensa, han ido. Aquí no viene ni la prensa. No hay justicia para nosotros, para los pobres no va a haber justicia. Tenemos que alzarnos, todo se acaba. Cuando estaba nuestro presidente nada de esto pasaba, ¿sí o no? No. Nada de eso pasaba. Y ahora que está esa maldita desgraciada ahí sentada, nos está viniendo a matar. Y todo dicen que es por culpa del Evo. Todo tiene la culpa del Evo. Mentira, eso es mentira.
Nosotros queremos saber, tenemos hermanos, yo tengo mi papá que vive en el Chapare, tengo mi hermano, a mí me duele harto, por eso he venido con mis hijos a pedir que haya justicia y que esa maldita desgraciada salga de donde está sentada. Eso no le pertenece a ella, nos pertenece a nosotros, a los chapareños. Han quemado nuestra bandera, nuestra huipala. ¿Qué queriendo han quemado? ¿No hay justicia? ¿Dónde están esos policías que han sacado nuestra bandera? No dicen nada los militares. Los perros todavía sienten dolor de sus crías, pero ellos no sienten nada de nosotros. Nos han matado como a palomas, nos han disparado. Con sus niños están. Ahora hay gente allá en Guayani, en el sol estamos esperando que se haga justicia. No hay nada, las presas no muestran esto, la realidad de la gente humilde. Me da tanta rabia y coraje todo esto lo que está pasando. Hay hartos heridos allá adentro, botados están. No sabemos nada, ¿qué les falta? No sabemos nada. Y este hospital no es capaz de informarnos la verdad, lo que está pasando. Yo quisiera que vuelva nuestro presidente Evo Morales. Yo quisiera que esté aquí con nosotros. Yo le extraño a nuestro presidente. A mí me da tanta rabia porque le han votado. ¿Qué cosa ha hecho él? ¿Ha robado? Él no ha robado nada. Él nos ha sacado adelante a los campesinos. Hemos luchado. Me da tanta rabia, coraje. Quisiera que vuelva nuestro presidente. Quiero ver aquí con nosotros. Yo le extraño y me da pena. Hasta mis hijos lloran. Mis hijos igual dicen que vuelve el presidente. Mami, me da tanta pena y rabia. Soy capaz de verle aquí esa maldita desgraciada. Lo que nos ha hecho hacer a todos a nosotros. Nos ha humillado. Abran los ojos, ya no recuerdan, que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo, que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia y la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia las tintas del periodismo garca, anfibia las cartas que muestran la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro, me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Marea racista, que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto Camacho. Otra escoria en la esfera, otro facho asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra para la CIA, cobran las cobras para clavar hasta la encía y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro que esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro, maestro del mal. Secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco, tapa las muertes y se las soba los cascos, porque a millones que viven dentro de un frasco parece que la tapa sea atasco. Mucho maquillaje, todo de plástico. Ahí va la rubia con delirios místicos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico. Y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo, poniendo el pecho y resistiendo. Yo ardo, las vidas son del pueblo, las armas del encargo del matador de sueños, dueño del opio, maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía formada por la CIA para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja. Se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas. En Argentina se alza la esperanza. Lula está libre y el pueblo no descansa. Las lanzas siguen en alto ante sus lanzamisiles. Acá no van a haber personas mansas. En Uruguay no van a abrir la puerta a esa oferta de gran carisma pero con el alma muerta. La fragua encendida aunque nos tape el agua. Les duele Venezuela y Nicaragua. Odian el agua antes de los latinos que no caen y de varios que nunca se distraen. Quisieron matar a Evo y no pudieron. La solidaridad fue más que el miedo. Orgullo es México, sorteando el vórtice. Vergüenza son todos los sucios cómplices. Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando. Ahora van a verlo resistiendo. Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo. Cómo le erraron al elegir bando. Que algún creyente me explique, que me explique cómo Dios permite que Montaner tenga Twitter. La historia se repite olvidadizo. Y esto no es una canción, es un aviso. Ya hubo mucha sangre, ya fuimos
Somos carne de cañón mucho antes. Iba a ser tarde si ahora no nos ponemos en sitio. Y entendemos que ya vienen por el litio. Quieren gas y petróleo, monopolios rentables. Y cuando tengan sed, agua potable. Y vos ahí esperando que alguien con voz amable lo diga en la televisión por cable. Hablen, hoy diferencio. No hay pecado más indigno que el silencio. El que calla otorga y es órgano del cuerpo. Y no sirve después llorar los muertos. Que hable el deporte, que hable la música, que hable las calles y las redes. Que comprendan que no pueden ocultar un genocidio. Estos ya no son tiempos para tibios. El mejor presidente de Bolivia en el exilio. El racismo desprende su martirio. Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio, tratando de que salgan del idilio. Que esos héroes de los que no me hablaron en la escuela resurjan para torcer la secuela. Que la huella de su suela sea gigante y los hijos del sol venzan al guante. El límite, el fin de tantos males, la línea divisoria entre morales e inmorales. Evo recuperó el orgullo indígena. El pueblo va a enterrar la miseria indigna del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. Pueblo único, soberano que designa, impúdico el que llama la rapiña. Unidad latina, esa que aún camina cada vez que surge el imperio patina. Viva Haití, no lastiman, no le atinan la línea fina. Y el mismo destino nos envuelve. No será nuestro cuerpo hace que cuelgue. Patria grande, la colonia disuelve. Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. Fíjate, ve, Luis, ahí hay un golpe de Estado cantadito, pues. Sin embargo, ¿cuál es una de las excusas de los medios de comunicación, del poder de los medios a nivel internacional? Que Evo trataba de perpetuarse en el poder. Fíjate bien, o sea, no está el hecho de la libre autodeterminación de los pueblos y que el pueblo quiere elegir al presidente las veces que le dé la gana, porque lo hace bien. No, ellos hablan de la alternabilidad del poder. Yo el otro día hice un comentario sobre eso. Es todo un entramado de excusas para tapar un golpe racista, un golpe criminal que está prácticamente cortando 14 años de libertad de un pueblo indígena que tiene todo el derecho a autodeterminarse. Entonces, dame tu opinión. Angela Merkel tiene más tiempo que Evo en el poder y piensa seguirse autoproclamando candidata. La Thatcher, ¿cuánto tiempo estuvo en Inglaterra? Yo nunca vi que los medios se rasgaran las vestiduras ni se sacaran los cabellos porque Merkel se hubiera recandidateado ni porque la Thatcher hubiera prolongado su mandato. Eso es meramente la hipocresía, sencillamente. Y sobre eso, bueno, vox populi, vox Dei, voz del pueblo, voz de Dios. Si el pueblo quiere reelegir a un mandatario, ¿por qué no, pues? ¿Por qué no? Es decir, el problema sería que el pueblo no quisiera el mandatario, que es lo que pasa ahora. Es decir, a esa autoproclamada no la quiere nadie en Bolivia. Eso sí es un problema, aunque no porque dure 15 años, 15 minutos de una persona que no ha sido elegida. Es ya una eternidad y eso sí debe ser criticado. Pero eso no le preocupa a los medios. ¿Qué es la alternabilidad para los burgueses? Ellos mismos. Es decir, nosotros venimos de la gente exquisita, heredamos sus privilegios, se los pasamos a nuestros hijos y a todos nuestros vínculos y queremos que eso sea por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la eternabilidad de su clase y de sus privilegios y de sus negociados sucios, y eso es lo que significa para ellos eternidad. Además, perdóname, ¿cuánto tiempo llevan los presidentes, cuánto tiempo lleva el tipo que dirige la principal firma de internet liderizándose? Eso no preocupa a nadie. ¿Cuánto tiempo llevan los dirigentes de la General Motors, de los grandes bancos?
o de la Ford. La Ford, bueno, ya casi está desapareciendo por la competencia japonesa, pero esos son gente que no solo duran toda la vida en sus cargos, sino que tienen dinastías. Después Henry Ford vino Edsel Ford y después toda otra serie de Fords. Resulta que Disney murió, pero entonces la hija de él, quien se casó con la hija de Disney, dirige ahora la empresa. Esas son monarquías absolutas y hereditarias. Eso no preocupa a la prensa. ¿O los Borbón en España? Los Borbón, sí, los Borbones, por ejemplo. Eso no les quita el sueño, sí, que viene un Borbón autoelegido, además nadie ha votado por él, y entonces ahora un descendiente de él asume el poder, porque el otro lo sacaron, creo que por el descrédito de haber matado a un pobre elefantico, una cosa así. Entonces, bueno, y resulta que cuando este señor esté ya chocho, el hijo de él asumirá el poder. Eso no es, ahí no hay eternabilidad. O la Reserva Federal. La Reserva Federal, por ejemplo, ¿desde cuándo está funcionando? ¿Quién hace alternabilidad en la Reserva Federal? Exactamente. Entonces, o el propio sistema. Tú sabes que en Estados Unidos te agarran y te cambian de candidatos que se eligen y a veces se reeligen. O sea, eligen y se reeligen. Pero realmente, ¿quién es el que provoca esa supuesta alternabilidad? Es el sistema. El sistema es el eterno. Ese es el que nunca tiene alternabilidad. Exactamente, pero aún en la gente que pone al mando, son eternos. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene Hillary Clinton ahí armando escándalos y todo eso y alegrándose cada vez que destruyen un gobierno democrático? Bueno, esa señora es eterna, menos el que no fue presidenta. Además, hablando de eso, los presidentes estadounidenses tienen 2 periodos, la posibilidad de reelegirse 2 periodos. Eso nunca ha preocupado a nadie. ¿No es esto, Luis, una hipocresía constante por parte incluso hasta de los medios? El tratar de... El comandante Chávez una vez nos dijo a nosotros, en uno de sus discursos, hablaba de que nosotros tenemos que hacer la revolución pacífica dentro de las elecciones burguesas, dentro de ese esquema. Pero, repito, la excusa por parte de esto para tratar de tapar un golpe criminal y un golpe que está provocando muertos. Más de 24 muertos, ya hoy eran 27 muertos, aproximadamente 30 muertos. Eso es lo oficial. Porque aquí está pasando igual que el 27 y 28 de febrero, están tapando los muertos y están tapando heridos. Entonces, es venirnos con... Y ese es el enemigo principal, ¿sabes? El mismo sistema y sus mecanismos, por ejemplo, en este caso sus herramientas que son los medios de comunicación, de tratar de imponer su criterio y de llevar a la masa que sea una ovejita obediente, una manada de ovejas obedientes que sigan la opinión. Miran el ojo, la paja en el ojo del enemigo y no ven la viga en el ojo propio, como dice el Evangelio. ¿Cuánto tiempo tienen los directivos de esos medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación? Esos también son dinastías. ¿Cuánto tiempo tiene dirigiendo el mismo periódico la misma persona y el mismo grupo de accionistas? Además, ¿cuándo es que esos accionistas pierden el derecho a sus acciones? Eso se hereda con las monarquías hereditarias. Entonces, es meramente, como toda esta patraña, simplemente hipocresía. Ahora, un elemento que es importante señalar, ¿cuáles son los procesos progresistas que han resistido todo en América Latina? Aquellos en los cuales se llegó al poder con un ejército revolucionario en armas, o bien se logró una unidad con el ejército. Estamos hablando, desde luego, de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Fíjate tú, en los otros casos en que se ha encontrado un ejército capaz de aliarse con la oligarquía, pues esos gobiernos han podido ser los más democráticos del mundo, los que han dado mejor nivel de vida a su población, pero son barridos de inmediato por golpes de Estado. Entonces, uno de los elementos esenciales de los progresismos es eso. Hay que cultivar en alguna forma la unidad con el ejército. Cosa difícil, bueno, en Venezuela han fallado infinidad de golpes de Estado, magnicidios, oleadas terroristas y todo eso. Yo creo que en una parte bastante importante por ese factor, que no hay que olvidar. Incluso en Nicaragua se perdió el poder
Perdió el poder, bueno, porque lamentablemente el sandinismo aplicó unas medidas neoliberales y además el enorme sacrificio del pueblo lo llevaron a votar por Violeta Chamorro. Pero no pudo Violeta Chamorro ni efectuar una hecatombe con los nicaragüenses progresistas ni impedir que volvieran al poder. Entonces es esencial, es decir, que los ejércitos de América Latina sean del pueblo. Como decía Nicolás Guillén en su poema, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, yo y tú, tú y yo. Es decir, hay que lograr en América Latina ejércitos que sean la misma cosa que su pueblo. Mientras tanto, las sillas presidenciales serán nada más una cosa de alquiler de las cuales el presidente puede ser desalojado de todos lados. Lo que yo digo, todo gobierno progresista tiene sentencia de muerte y está en capilla ardiente. Mientras no resuelva el problema de la unidad con el ejército, el problema que más frecuentemente resuelve, que es mejorar los niveles de vida del pueblo, la mediación con los medios de comunicación y el problema de la resistencia ante el imperio. Fíjate, esos son problemas sin los cuales un proceso progresista es una ilusión. Decía el comandante Chávez en el Congreso Fundacional del PSUV, en el cuartel San Carlos, decía el ejercicio del poder. Era tomar el poder institucional, el poder político, el poder social, el poder económico, y después él resaltaba el poder militar. Exactamente. Es la idea. ¿Qué gobiernos progresistas han subsistido en América Latina? Aquellos en los cuales se llegó por un ejército revolucionario o se logró un acuerdo con el ejército, o el ejército de una vez tenía ya elementos policlasistas que no determinaban una posición oligárquica como el de Chile, por ejemplo. Fíjate tú que nuestros oficiales del ejército provienen de todas las clases sociales. Y yo creo que actualmente quizá más de las populares, ¿no? Pero eso está abierto. Entonces eso determinó una oficialidad donde hasta un humilde muchacho de Sabaneta podía llegar a oficial del ejército, igual que un hijito de la oligarquía. Eso es importantísimo. En otros países las oficialidades de los ejércitos son oligarcas y actúan en consecuencia. Entonces vamos a pensar en el poder. Es decir, esa es una de las cuestiones fundamentales a resolver. Mientras no esté resuelta, pues el presidente electo es nada más un inquilino que puede ser echado a la calle en cualquier momento. Una pregunta, que hablamos algo de eso cuando estábamos a punto de comenzar el programa, que es el tema Venezuela, en este caso, o el tema de Chile, que son a veces una casta de intelectuales que pueden convertirse en un problema. ¿Por qué? Bueno, Venezuela ha tenido un fenómeno... Y ojo, no lo digo de forma peyorativa, ¿no? Yo no estoy insultando nada, sino que hay a veces los sabiondos, que yo los alejo mucho de la intelectualidad porque no han entendido el momento histórico. Hay un proceso histórico en América Latina que una va directamente involucrando la unidad como factor de lucha. O sea, independientemente de los colores políticos, incluso de las preferencias de un pueblo, que a veces hasta es maniatado por toda la propaganda anticomunista, pero cuando hablamos de esto, hablamos de qué manera lograr la unidad independientemente de las formas en que cada pueblo elija. Hablando de los intelectuales, Venezuela ha tenido un fenómeno que, como es usual, nos ha parecido muy normal, es casi único. En los años 60 y durante las décadas que siguieron, casi toda la intelectualidad significativa del país era radical. Radical. Eso es importante porque todos los procesos revolucionarios del mundo, incluso desde las revoluciones burguesas, han surgido de pequeños grupos de intelectuales no integrados al sistema. Entonces, mira, de las revoluciones burguesas de Inglaterra, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Bolchevique, la Revolución China, la cubana, todos tú ves que hay intelectuales, tuvo un Fidel Castro, un Che Guevara detrás de eso, y también en nuestra Revolución Venezolana está la más brillante intelectualidad del país, que fue o masacrada o exterminada o anulada en una serie de formas.
porque ese problema es interesante. Yo he seguido desde hace muchísimo tiempo la evolución de, ni te hablo de los intelectuales, de los trabajadores intelectuales en Venezuela. Actualmente son casi más de la mitad de la fuerza de trabajo. Okay. Es decir, yo hablo trabajador intelectual, aquel que trabaja más con la mente, clasificando datos, que con las manos, ¿no? Directamente. Entonces, cuando, como en Venezuela se hace un esfuerzo educativo tan enorme, oye, hay cantidades impresionantes de graduados. En Venezuela, 1 de cada 9 venezolanos está estudiando educación superior, 1 de cada 3 está estudiando algo. Y el problema es, ¿qué hacen los intelectuales una vez que se gradúan, después de que han dedicado 15, 20 años quemándose las pestañas a obtener su grado? Bueno, ellos quieren una integración a la vida nacional. Lo que pasó en el Cono Sur. El Cono Sur abrió las facilidades educativas, se graduaron gran cantidad de profesionales y cuando pidieron que les dejaran participar en la vida del país, los metieron bajo tierra o los forzaron a exiliarse. Entonces, bueno, en Venezuela gran parte de los movimientos nuestros revolucionarios estuvieron dirigidos fundamentalmente por intelectualidades. Y lo que hay que pensar ahora es que hemos graduado esa enorme cantidad de brillantes profesionales. Algunos de ellos, como no encuentran ubicación en el país, están emigrando. Se está emigrando el lomito, gente en plena salud, en plena juventud, con 3er, 4º y 5º nivel. Le estamos regalando a otros países todo el esfuerzo que ha hecho Venezuela. Pero por otro lado, muchas de esos intelectuales o trabajadores intelectuales pueden sentirse defraudados. Dicen, he estudiado toda mi vida pensando que iba a adquirir un estatus mejor, una integración, y me quedo ahora en el vacío. Y fíjate, eso crea lo que llaman los sociólogos disonancia de estatus. Yo siempre, a cada momento, vuelvo con el tema y le pido al poder que reflexione sobre eso. Yo propongo varias cosas. En ese sentido, que todas las carreras tengan que crear profesionales versátiles. Fíjate, en la propia Cuba tiene un surplus de profesionales actualmente. Profesionales versátiles que se puedan utilizar en varias tareas. Todas las carreras, fundamentalmente las humanísticas, van a tener un fondo de materias obligatorias de contabilidad, fundamentos de derecho y fundamentos de administración. ¿Por qué? Cuando tú seas un médico exitoso, vas a administrar una clínica o un servicio de salud. Y entonces así los profesionales pueden ir de un sitio a otro. 2, formación en metodología, aprender a aprender materia obligatoria. Cuando tú te gradúas, la mitad o más de lo que estudiaste ya está posdatado. Tenemos que tener profesionales que sepan aprender nuevas disciplinas, fíjate, versátiles. Y tercer lugar, crear una especie de bolsa de trabajo, por más que el nombre sea feo, para que se encuentren la oferta y la demanda de profesionales. En lugar de que salga un muchacho graduado, ¿es donde me meto? Etcétera. Mira, que exista tanto el sector público como el privado, una especie de catálogo de las necesidades de trabajo, con qué calificación, con qué cuestión, y asimismo de la oferta de trabajo. Profesional graduado con tales y tales títulos de broma y tales calificaciones, busca colocación, empleo, y que eso se haga. Se ha iniciado un poquito eso con chamba juvenil, pero yo creo que se debe hacer de manera integral y que abarque todos los estratos de nuestra fuerza de trabajo con formación superior e intelectual. Entonces, en ese sentido, en lugar de que los intelectuales, en quienes además el país ha invertido tanto, dándoles educación gratuita, etcétera, en la mayor parte de los casos, pues, queden como en el vacío, pedaleando. ¿Tenemos algún problema con la formación del profesional? Digamos, yo te digo esto porque en Irán, por ejemplo, en Irán están formando el profesional para la revolución. O sea, no para el capital, sino para la revolución. ¿Eso se podría hacer aquí? Se podría y se debería. Lo que pasa es que tenemos una contradicción con el sistema, con el sistema capitalista, que lo tenemos vivito, y el sistema educativo. ¿Cómo hacemos para formar hacia la revolución? Mira, es tan grave eso. Cuando Caldera quitaron de la educación primaria la historia, la geografía,
y la educación cívica. Okay. Exacto. A mí me decía Acosta Medina Rubio, no, es mentira. Caldera no ha quitado eso. Eso sigue en una materia, sí, pero es una materia que tiene 3 horas, en la cual te enseñan qué es un lago, pero no qué es el lago de Maracaibo. Okay. Geografía, historia, educación cívica eran 9 horas y quedaron reducidas a 3. A 3. Exacto. Yo no he podido saber, nadie ha podido decirme si eso se reformó o no, empezando por allí. Es decir, entonces sí se puede formar un profesional para la revolución, desde luego. Oye, más del 80% del sistema educativo venezolano es público. Y aún el privado recibe subsidios, funciona porque recibe subsidios del público. Entonces, oye, allí tiene cierto derecho el Estado que representa la voluntad legítima popular de hacer su voluntad, más o menos siempre que sea en beneficio del país. Entonces, se debería haber comenzado con una profunda reforma del sistema educativo, 2 reformas. Una reforma de la administración pública, como no se hizo, se hicieron entonces las misiones, son como bypasses. Exacto. Se crearon 2 administraciones, una que no funcionaba y otra que medio funcionaba, hasta que empezó a veces a adquirir los defectos de la otra. Okay. Pero en el sistema educativo se siguió en gran parte con el sistema educativo, las universidades Además, nacionales. que nosotros tenemos un parque industrial como para cubrir con los profesionales que van saliendo. Pero claro, lo que hay es que integrar ambas cosas. Ahora, fíjate tú, las universidades autónomas tienen son autónomas en todo menos en su financiamiento que lo paga el Estado, es decir, el pueblo venezolano. Pueden hacer sus programas como les parezca, cosa que en algunos casos es bueno, pero en otros se distancian totalmente de las necesidades del país. Bueno, y eso daría otro de los puntos que yo digo, hacer un financiamiento preferencial para aquellas profesiones y especialidades que requiera el país. Es decir, también privilegiarlas, no es que se va a acabar con las otras, pero dedicarle más fondos a eso. Yo creo que con eso podemos formar estamentos profesionales adecuados a la realidad del país, pero además facilitar vías para que esas destrezas sean provechosas. Exacto. Para Venezuela, porque actualmente muchas de ellas, lamentablemente, hay que reconocerlo, están siendo provechosas para países que incluso son adversarios nuestros. Un informe que hubo hace poco, y además es del Banco Bilbao Vizcaya, no van a decir que es chavista. Sí. En Perú, resulta que los venezolanos, bueno, tienen mejor grado de instrucción que los trabajadores promedio peruanos, mejor estado de salud, trabajan más, producen más, y para colmo, según dice este informe, posiblemente la migración venezolana haya aumentado el PIB del Perú en un punto percentual %. Es decir, esa migración está contribuyendo a mejorar al Perú. Lamentablemente, en algunos casos, lo que han sido objeto de discriminación, prácticas xenófobas, amenazas y todo eso. Entonces, oye, esos profesionales estarían muy bien aquí dentro de Venezuela, dentro de un sistema integrado que aprovechara sus destrezas. Es decir, aparte de eso, incluso crear unas condiciones para investigaciones, claro, para explotar la creatividad del profesional nuestro, para que invente, crea nuevas cuestiones. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos una vez un recorrido por las empresas del Estado, las de teléfono, por ahí por Coro, por Falcón, la de Vietben, que era la de los bombillos y todo, y fuimos a la de paneles solares, para energía solar. Entonces, una de las cuestiones que reflejaba el camarada que estaba allí dirigiendo, dice que bueno, que no habían podido hacer más paneles solares por el costo de las baterías. Exacto. Pero el costo, el costo pues hay que importarlo. Es indispensable del panel a la batería, de ahí al sistema eléctrico. Exacto. Y yo una de las cosas que le decía, pero ustedes tienen un laboratorio en donde agarren una batería extranjera, de esas que compran, la desarman completa y ven si nosotros tenemos toda la materia prima para hacerla. Y si es posible, que nosotros hagamos nuestra propia batería, digo. Eso siempre me he hecho. Y nosotros tenemos profesionales que están inventando todos los días, incluso hasta profesionales de un profundo carácter revolucionario que quieren hacerlo. Sí. Que quieren hacerlo, y yo creo que eso es parte del crecimiento nuestro también. Exacto, se tiene que apoyar eso. Yo he hecho
toda la obra que he realizado, tiene más de 88 títulos, sin la ayuda absolutamente de nadie, porque me empecé en eso, pero un investigador en un laboratorio no puede hacer lo mismo que hago yo pegado a una computadora todo el día y la noche. Es decir, él necesita equipos, necesita asistentes, necesita materias primas para investigar, etcétera. Entonces, bueno, hay que plantear eso para los problemas del país. Fíjate tú en Cuba, cómo están avanzadísimos en toda una cantidad de aspectos de la medicina. No podían importar las medicinas, entonces se pusieron a producirlas y en algunos casos están más avanzados que en el exterior, en una cantidad de tratamientos. Entonces, bueno, tenemos que tratar Lograron eso. incluso a partir del escorpión negro, creo que lograron una vacuna contra el cáncer de vísceras, sobre todo el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Tienen toda una cantidad de trabajo en eso. Oye, nosotros con esa inmensa, te repito, la mitad de la mano de obra del país, de nuestra fuerza laboral, es de personas con calificación intelectual, es decir, trabajo intelectual. No es que sean poetas, ni filósofos, ni nada, pero más de la mitad. Y de esos hay una cifra de varios millones de profesionales. Oye, hay que ver esos profesionales funcionando, el futuro magnífico que le podrían aportar a Venezuela. Y además con capacidades inventivas y con inserción en el sistema productivo. Porque lo lamentable es que salga un profesional y después, bueno, tenga que estar manejando un taxi o metido a chaquero. Sí. Dame tu opinión de la indígena que estaba opinando. Porque ya estamos hablando de otro tipo de sabiduría, la sabiduría originaria y la sabiduría de abajo, la del pueblo. Bueno, lo que creo que señalábamos en la conversación, es erróneo pensar prejuiciadamente con los bolivianos, no, que son unos indígenas pasivos, melancólicos, tristes. Yo estaba allá, y ese tipo de razonamiento rápido, yo recuerdo, lógico totalmente. En un mercado popular estaba yo, entonces había una vendedora ahí de verduras y todo eso, una señora muy anciana, y entonces, bueno, de repente se comentó un poco de los europeos que habían venido a saquear y dice, sí, pues venían porque creían que las calles estaban llenas de oro y se llevaron todo, pero igual no les valió de nada porque se lo dejaron quitar. Sí. Está la historia de la decadencia de España y la conquista, además como ese oro engendró el capitalismo, pero los primeros saqueadores, los españoles, quedaron atrasados porque después le tuvieron que cambiar ese oro por productos elaborados al resto de Europa. Fíjate, y eso era una señora en un puesto de verduras, una ancianita y con aquella lucidez. Yo iba de repente, cogí un autobusito para ir al Potosí, de donde salieron los 16 millones de kilos de plata por los que nació el capitalismo. Cuando Bolívar nacionalizó aquello, Bolívar nacionalizaba, dijo, el Potosí, por 300 años, erario de España. Bueno, estoy al lado de un señor y comenzamos a hablar. Resulta que estuvimos hablando sobre las dinastías de los Habsburgos en Alemania, bueno, los Habsburgos alemanes que dominaron España y gobernaron España, sobre cómo habían sido las relaciones con América, las relaciones. Y era un señor en un autobús ahí, viandante, todas las largas horas de ese viaje al Potosí hablando de eso. Cualquiera hubiera dicho aquí, nadie sabe ni siquiera el abecedario. No, se engañan. El pueblo boliviano o tiene a veces una inmensa cultura o tiene el razonamiento de esa mujer popular, fíjense con qué soltura, con qué concreción decía las cosas, ¿no? Voy a ponerte otro video sobre porque aquí se habla mucho de dictadura de Maduro, dictadura de Evo Morales. Esas fueron las... Y la dictadura de Guaidó. Y la dictadura... Del autoelegido. Del autoproclamado. Bien, voy a ponerte esta parte para que veamos primero porque quiero que me hables, Luis, del tema de derechos humanos. Es que es un temita muy manoseado por el imperialismo. El silencio de Bachelet, ¿verdad? Sí. Y la Corte Interamericana que ha venido sacando unos informes que están por debajo de los muertos que hay en Bolivia, los muertos que hay en Chile, los muertos que hay en Perú, que no se ha dicho nada, y hay crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Que sí pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Pero quiero que vean recuerden que hay una parte final que no
me la paran, ¿ok? ¿Está bien? Ruédame. No. ¿Tiene fecha, Rápido, ¿tiene fecha para volver a...? Con mucho respeto. Sí. No sea mentiroso y diga eso a la prensa. ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? ¿Me entiendes? ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? Para una cuestión ética, por tu familia, con tus madres. No mienta, no se miente. Y no me trata de mentiroso. Nadie lo trató de mentiroso. Le estoy contrastando... Acabo de decir, ¿están testigos acá? Morales. Que después de que me he ido, recién había dicho elección sin Evo Morales. Falso. ¿Tiene fecha para volver a Bolivia? No tengo. Pero va a volver allí en cualquier momento. Justamente para combatir a tus seguidores y al menos te va a combatir desde Bolivia. ¿A mí me va a combatir? Sí, te va a combatir tus mentiras. ¿Pero qué mentiras? Y defendiendo a la dictadura, defendiendo a la derecha, no puedo entender. No estoy defendiendo a nadie. Usted lo que pasa no le gusta que le pregunten cosas. Ese es el problema. Tengo tantas preguntas, conozco muy bien. Sí, pero no le gusta que le hagan preguntas concretas. No le gusta que le pregunten sobre la auditoría. Y seguro no deja hablar además de eso. ¿Qué clase de periodista es usted? Soy un periodista que hace preguntas. Preguntas que mucha gente se está planteando. Déjame responderte y pregunta después. Pero si lo estoy preguntando y corta. Eso no es el periodismo. Lo he dejado responder todas las preguntas. Morales, ¿quiere responder algo más? No. Bueno. Solo si algo que tengo que responderte es ser más educado y no ser mentiroso. No soy mentiroso. Acabo de estar tus compañeros escuchando, entiéndome. Son testigos. Evo Morales, muchas gracias por esta entrevista con la BBC. Gracias. Bala le vamos a meter también nosotros. Sí, estamos en guerra. Olla de mierda esto. Sacar la agenda como la hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo. El Cabildo resuelve acusar a Evo Morales, Álvaro García Linera y sus colaboradores por los delitos de traición a la patria. Estamos hablando de un fraude claramente establecido por un gobierno que tiene a su servicio al Tribunal Supremo Electoral, que es una de las vergüenzas mayores, no solamente de la democracia boliviana, sino de cualquier otro sistema dentro de un mecanismo que todavía pueda llamarse democrático. Que tiene 48 horas para renunciar. Sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato. De sugerir al señor presidente presente su renuncia. La ejecución inmediata de operaciones militares para neutralizar a grupos armados que se encuentran actuando fuera de la ley. A aprender al señor presidente. ¡Los comunistas! Bala. No, le está tapando. En la ceja del alto. Vamos a iniciar proceso de responsabilidades al presidente Morales. Para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle. Que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana. Al primero que se mueva, ya sabe, carajo. ¡No! ¡No, agresión! Sí, claro. Las detenciones de mujeres. Sobre la herida, dale, sobre la herida. Otros heridos le han dado con balas. Asumo de inmediato la presidencia del Estado. Permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal que está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. ¡Bala! Dios mío, ¿por qué hacen eso si no necesitamos? ¡Bala, mira cómo están baleados, mira! Nos han metido plomo, bala. Mira, compañeros, lo que están haciendo. Petrolera y estamos.
a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición. Todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley, que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país. La última pregunta. Gracias, ministro. Dos consultas, por favor, ministro. Uno, con referencia a los muertos. La CIDH ha señalado que hay 23, otros hablan de 24. ¿En qué están las investigaciones? ¿Perdón? ¿Cuántos? 23 muertos. En todo este proceso, lógicamente, ¿no? Hay 23 muertos. ¿Y en qué están las investigaciones? Si hay personas identificadas como supuestos responsables. Y segundo, por favor, ministro, respecto al decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en caso de legítima defensa, hay muchos cuestionamientos. La CIDH, Amnistía Internacional mismo ha pedido que se retire este decreto de la norma boliviana. Por favor, si existe esa posibilidad o no. Gracias. Perdón, estoy con tantas cosas, Nancy, en la cabeza que me he olvidado tu pregunta, soy honesto. Perdón, estoy con tantas cosas, Nancy, en la cabeza que me he olvidado tu pregunta, soy honesto. Está botando sangre, mira por el estómago. Es la paz de un país, es la esperanza de un país que ha retomado la democracia, la libertad y sobre todo la fe en Dios y la unidad entre los bolivianos. ¿Cómo nos someten los de la policía, Miete? La policía solamente ataca a la población, no están atacando a los cívicos. Eso no puede ser. ¡Marcha pacífica! Ya los compañeros seguimos luchando. Difundan en los grupos, difundan. Hay un taxi. Hay varios heridos. ¿Quién se acaba? Nos están disparando, nos están gasificando. Abran la puerta. Pasen. Así nos están matando. Una persona que no está haciendo nada. 15 de noviembre. Compañeros, así nos están matando. Que todo el mundo se entere que es una dictadura. Estamos viviendo una dictadura. Ya tenemos un muerto, compañeros. Que todo el mundo se entere porque no hay prensa. Miren ese compañero. Esta es una dictadura, compañeros. Nos están matando. Tenemos a 5 fallecidos en el Hospital México de Sacaba, mientras que en la parte externa, si nos dirigimos, el Hospital México está colapsado. Luis, yo no voy a hacer preguntas, ¿no? Pero ellos hablan de dictadura castrochavista, te hablan de dictadura de Evo. ¿Qué es lo que tenemos allí? Bueno, una dictadura y parece que la OEA está sorda, muda y ciega con eso. Mark Twain decía que el diablo puede citar la Biblia y el imperio puede usar los derechos humanos. Fíjate cómo vino una alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encontró en Venezuela una cantidad de violaciones, las encontró en el exterior, porque el 80% de sus fuentes son personas que estaban en el exterior, que por lo tanto no tienen idea de lo que pasa realmente en Venezuela, y opositores. Oye, un grupo de testigos que sean enemigos tuyos en un juicio se pueden descalificar. Entonces, ahora, tenemos que reconocer cierta culpa. A esa señora la invitamos nosotros. Solo pueden venir los altos comisionados a visitar un país por invitación. Salimos nosotros con esa especie de cosa, vamos a ponernos en manos de una instancia extranjera. Qué elegante es eso. Fíjate los resultados de eso. Evo
pidiéndole a la OEA que verifique las elecciones y nosotros poniéndonos en manos. Ahora, esta señora efectivamente no ha dicho ni pío sobre el caso, lo que está sucediendo en su propio país. Según Evo dice hoy fueron 6 muertos más. Ajá. Ah, no, eso la OEA no le preocupa. No le preocupa a los organismos de derechos humanos. Cuando tú hablas de culpabilidades, o sea, que tenemos que hacer una reflexión también. Ajá. Este comandante general del ejército en Bolivia venía de ser agregado militar en la embajada de Bolivia en Washington. Y aparte de eso, es graduado de la Escuela de las Américas. Desde luego que... Y el señor Calderón, que es comandante general de la Policía Nacional de Bolivia, venía de hacer curso con la CIA y con el FBI. ¿Cómo no? Y el Camacho había sido vicepresidente y tuvo que salir corriendo después que al presidente lo tumbó el pueblo por unas medidas antipopulares que tomó y una masacre que realizó. Fíjate, le viene de costumbre ya. Él también tuvo que salir corriendo y ahora se presenta como el salvador de la situación cuando él lo que es un prófugo de la justicia popular. Toda esta gente que pudo ser enjuiciada en su momento y condenada gracias a la enorme lenidad de nuestros procesos progresistas, pues andan por ahí libres, sueltos, y fíjate lo que hacen en cuanto pueden actuar, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconsiderar los derechos humanos, pero los derechos humanos de nosotros. Es decir, tenemos que manejar esa materia nosotros mismos, no tribunales internacionales que son pagados por el imperio. Yo tuve el honor de apoyar la defensa de Venezuela infinidad de veces ante la OEA y hoy me encontraba con unos informes de los cuales de 400 cláusulas, como 320 y tantos estaban fundadas nada más en recortes de prensa, que una prensa pagada por la oposición, que era opositora. Otra de las fuentes eran las propias afirmaciones de ellos, eran bodrios jurídicos. Además se nos daba para refutar 400 y pico de cláusulas 20 minutos. ¿Qué tal, no? Entonces... Bueno, eso fue reciente también, se lo hicieron a Fundalatin, en la Corte Penal o en la Comisión de Derechos Humanos en Bruselas, creo que. Sí. Agarró y le dieron 20 minutos para poder explicar qué es lo que ha hecho la oposición aquí. Ajá, exactamente. Entonces, oye, no podemos someternos a instancias internacionales. Fíjate lo que sucede, invitamos a una dama aquí, lo que hace es oír los testimonios de opositores que están en el exterior. Vamos a la Corte Interamericana y resulta que nunca se cuadruplicó, se quintuplicó el número de causas contra Venezuela desde que llegó al poder Hugo Chávez. Antes no, antes pasaban cosas aquí espantosas. El propio derrocamiento de Chávez, ellos no lo comentaron. Únicamente le pidieron información al ilustrísimo presidente Carmona porque un movimiento social colombiano, la Minga, les exigió que se pronunciaran sobre eso. Y bueno, cuando ellos finalmente se movieron, ya afortunadamente el comandante estaba otra vez en el poder. Fíjate, son tribunales de la Inquisición, quemadores de brujas progresistas, y hemos visto el que todavía dude qué le puede pasar a un gobierno que se entregue a instancias internacionales, que vea no solo el caso de Venezuela, vea el caso de Bolivia. Bolivia ya está, Evo suplicándole a la OEA que revise las elecciones, que si quiere él hace otro proceso y demás. Ni siquiera le hicieron caso, simplemente, señor, usted va a salir por la fuerza, porque por los votos no lo podemos sacar. Sí, el objetivo fue sacarlo, simple. Sacarlo por la fuerza. Y efectivamente en ese sentido es obvio que él tenía que ausentarse del país. Es decir, porque lo que venía era un magnicidio, con cualquier pretexto. Es decir, después de muerto, pues hubieran inventado cualquier excusa. Un enfrentamiento. Lo que fuere, lo que fuere. Como inventaron la muerte de Salvador Allende diciendo que fue un suicidio. No, en absoluto. Las autopsias demostraron que no. Salvador Allende murió defendiendo la voluntad soberana del pueblo de Chile. Y te digo algo más. No, y él cumplió con lo que dijo. Él dijo que lo sacaban muerto de la moneda. Y ahí salió. Pero te digo algo más, sectores de izquierda avalaron ese informe del suicidio y eso fue reciente. Oye, ¿qué decir de la izquierda? Sí. Tenemos grandezas y tenemos miserias. Ojalá que nuestras grandezas superen a las miserias, pero hay de las dos cosas. Hay una cosa también que quería yo resaltar aquí, quiero tu opinión sobre eso.
Fíjate, que nosotros presentamos casos que son muy claros, con evidencias contundentes, pues, de que hay una relación, por ejemplo, en el caso de Guaidó con paramilitares. Pero no solamente relación de Guaidó con paramilitares con los que se sacó fotos, sino que esos paramilitares lo llevaron directamente a casa militar del señor Duque y lo montan en o sea, se lo trasladan, se lo colocan en las manos a casa militar monta a Guaidó en un helicóptero de la presidencia de Duque o de la presidencia de Colombia, que pertenece a Casa Militar de Colombia, y lo trasladan. Es decir, hay evidentemente nexos entre el gobierno colombiano, sobre todo los militares, y grupos paramilitares que funcionan, matan, exterminan a campesinos, exterminan a venezolanos en la frontera colombiana. Sin embargo, y dentro de Venezuela. Y dentro de Venezuela. Y sin embargo de eso no se habla. Pero también yo preguntaría de quién es la responsabilidad de perseguir ese cúmulo de delitos. No le vamos a pedir a Duque, no le vamos a pedir a Luis Almagro, por favor. Sí. Oye, el propiciar una rebelión militar con un saldo de muertos, heridos graves, es un delito que yo sepa. El asumir una posición de poder, un cargo público sin tener credenciales para eso, que yo sepa, es un delito. Es decir, eso nos corresponde a nosotros. Ahí no tenemos que estarle implorando ni a la OEA, ni a la Corte Penal, es un problema de fiscal general de la República y tribunales venezolanos. Es decir, entonces también allí, así como en el caso de Bachelet, la invitamos a que viniera a juzgarnos con resultados desastrosos. En este caso, nosotros debemos de juzgar, porque mientras no se sancionen los delitos contra el pueblo, seguirán repitiéndose. La impunidad es el pedestal de la reincidencia. Estamos hablando de la defensa de nuestra soberanía, defensa del Estado-Nación, y tiene que necesariamente pasar por la justicia. Nuestra justicia. Exacto. Nuestra justicia. Y es nuestra justicia, aquí no estamos hablando de que nadie tiene por qué interferir, y sobre todo teniendo todas las pruebas en la mano, nadie tiene por qué venir a decirnos a nosotros cómo hacer justicia o no. En absoluto. Preguntémonos, por ejemplo, si una persona autoproclamada intenta invadir Estados Unidos desde México. El único que invadió Estados Unidos fue Pancho Villa, ¿no? Y salió con... Pero imaginémonos que un ciudadano de Estados Unidos se autoproclama presidente e intenta invadir desde cualquier frontera a Estados Unidos. ¿Qué le pasa? ¿No? Es decir, ese señor, bueno, va a superar a aquel líder puertorriqueño que prácticamente murió en la cárcel, ¿no? En una prisión prisión perpetua. Bueno, a nosotros nos corresponde proceder en ese caso, ¿no? Yo quiero ponerte un último video, Luis, de Ina Afinogenova y Ackerman, que son dos periodistas de Russian Today, que dicho sea de paso, Russian Today fue sacada del aire de Chile y no se ha dicho nada. O sea, ¿dónde está la CIP? Es la Sociedad Interamericana de Prensa, y ¿dónde está la libertad de expresión? No, eso no atenta con nada. Lo que está pasando ahora mismo en Bolivia, que nadie habla. Nadie habla, nadie dice. No hay información, salvo... Tú sabes que yo vi un programa de opinión en donde un opinador intelectual decía que, bueno, que eso era una lucha entre poderes, pues, lo que había en Bolivia. O sea, el poder de la izquierda, del comunismo contra el poder cristiano, pues. O sea, y que había que entender qué era lo que estaba pasando ahí en Bolivia, que no era necesariamente una dictadura, sino que era una respuesta de una parte oprimida. Ojo, se habló de opresión, de esa parte que es de la que hablamos, ¿no? Esa eterna oligarquía que habla de la alternabilidad, que cómo era posible que Evo Morales pensara otra vez en los 14 años, volvemos al mismo tema. Esos 14 años pensaba perpetuarse en el poder y que no le permitía a estos factores agarrar y poder ejercer también su derecho, ¿me entiendes? El derecho que se le ha negado a los pobres toda la vida aquí en Latinoamérica, ¿no? Y a las grandes masas. Entonces, para que veas esto de Ina Afinogenova y Ackerman, que es una explicación de lo que pasó en Bolivia, y Ackerman que te habla de la rebelión
en Latinoamérica. El patio parece que lo tiene revuelto los señores de Estados Unidos. Vamos a verlo. Rueda. Primero hablaron las calles en Chile y Ecuador. Ahora las urnas en Argentina, Bolivia y Colombia. América Latina se levanta y dice ya basta al neoliberalismo, al neofascismo y al neoimperialismo. Los resultados electorales en Argentina fueron espectaculares. Hubo una participación electoral de más de 80% de la población. 48% votaron a favor de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, suficiente para ganar en la primera vuelta. Más de 12 millones de argentinos repudiaron al trasnochado modelo neoliberal de Mauricio Macri. Su reciclaje de las viejas recetas del consenso de Washington había disparado la deuda pública, la inflación y la tasa de desempleo. En Bolivia, Evo Morales también salió victorioso en la primera vuelta el pasado 20 de octubre, recibiendo 47% de la votación, derrotando a Carlos Mesa por 10 puntos porcentuales. Fue la cuarta elección exitosa de Evo Morales. El golpe de Estado posterior solamente confirma la debilidad de la oposición en Bolivia, que prefirió atacar con violencia en lugar de aceptar la oferta de Morales de organizar nuevas elecciones. En Colombia también hubo importantes sorpresas electorales. El partido del presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, sufrió un duro revés el pasado 27 de octubre. Perdió la ciudad de Bogotá y también la muy importante gobernación de Antioquia. Estos resultados electorales, junto con las movilizaciones sociales de Chile y Ecuador, empiezan a poner nerviosos a las mafias económicas y políticas al nivel internacional. Circulan por las redes sociales videos que hablan de una fantasiosa conspiración de los gobiernos de Cuba y Venezuela para infiltrar todos los países del continente. Reciclan de manera burda el viejo esquema de la Guerra Fría y, al estilo de Hollywood, buscan dividir el continente entre los buenos cercanos a Washington y los malos que se atreven a rebelarse. Incluso voces supuestamente muy autorizadas como Luis Almagro, el titular de la Organización de los Estados Americanos, ha repetido el disparate de que las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse. Evidentemente las cosas están cambiando en el continente, pero esta transformación no es resultado de alguna conspiración del eje del mal, sino que se debe al despertar de los pueblos de la región y a su exigencia de cada vez más democracia y bienestar. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, también estuvo de visita en México hace unos días e hizo un importante llamado precisamente a favor de la unidad latinoamericana. Jamás duden que resistiremos y venceremos. Muchas gracias y hasta la victoria siempre. Ahora bien, desde México se ha lanzado una propuesta muy concreta para canalizar el nuevo sentir regional. Como próximo presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, México buscará fortalecer esta organización creada en 2011 en Caracas, Venezuela, como un espacio para la articulación libre de los intereses y las iniciativas de América Latina, de manera plenamente horizontal y soberana. En otras palabras, se buscará generar un necesario contrapeso al intervencionismo de Washington y de la OEA en la región. Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional. Si lo que está ocurriendo en Bolivia no es un golpe de Estado, la verdad es que se le parece bastante. Y algunos parecen empeñados en que cada vez lo parezca más. Por ejemplo, un jefe de las Fuerzas Armadas y otro de la policía le sugieren públicamente al jefe de Estado que renuncie. Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, sugerimos al presidente que renuncie a su mandato presidencial. Que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia. Todo normal, como en cualquier democracia.
militares exigiendo renuncias de cargos públicos, un evento totalmente cotidiano. Una residencia del presidente saliente es invadida y destruida por opositores, como es costumbre en cualquier transición de mando en naciones con institucionalidad intacta. El candidato que sacó menos votos en una elección presidencial acusa de ilegitimidad al que sacó más y exige que se repitan las elecciones, pero solo si su rival ya no participa. En el nuevo proceso electoral, Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos. Ya saben, la regeneración democrática comienza cuando tú eliges quién puede y quién no participar en una votación. Muy de democracias años 70 del Cono Sur, sí señor. ¿Militares que piden la renuncia al presidente? Vale, preparo un par de ellos. ¿Tanques en las calles? Bueno, pero de pasadita nomás. ¿Intentos de prohibir movimientos políticos? Tal vez, pero solo un poquito. ¿Persecución a miembros del gobierno saliente? De acuerdo, algunas decenas nomás. Pero, ¿golpe? No exageremos, por favor. Lo que algunos llaman golpe de Estado en Bolivia y otros llaman otra cosa. Todavía la situación de Bolivia pasa por un impasse. Evo Morales habría roto la línea de sucesión intencionalmente para crear esta especie de vacío de poder. A ver, no voy a hacer definiciones que no me... Digamos, desde el punto de vista técnico implica indudablemente que hay un proceso de interrupción institucional. En Bolivia, de acuerdo a esta definición, no hay un golpe de Estado, no hubo un golpe de Estado. Sí, ya sé, todo esto no habría pasado si Evo Morales hubiera respetado el resultado del referéndum de febrero de 2016, en el que el 51% de los votantes rechazaron que se pudiera postular una cuarta vez consecutiva. Bueno, primero permítame dudar que de haber ganado Evo Morales aquel referendo hace 3 años e imponerse por un margen estrecho en 2019, hoy los factores que están detrás de su salida estarían reconociendo deportivamente su derrota y felicitando al presidente reelecto por Twitter. Segundo, independientemente de la más que discutible decisión de convocar un referéndum, perderlo y buscar el resultado deseado acudiendo al Tribunal Constitucional, lo cierto es que dicho proceso fue avalado por la OEA en su momento y por Carlos Mesa al presentarse a las elecciones. Mucho no debió de importarle a Carlos Mesa la convocatoria del referéndum de 2016 ni el posterior dictamen del Tribunal Constitucional, porque durante todos esos sucesos y un año más siguió siendo el vocero boliviano sobre el diferendo marítimo con Chile, cargo designado personalmente por Evo Morales. La realidad hoy es que a pesar de las graves denuncias de irregularidades que hizo la OEA sobre las recientes elecciones de octubre, nadie duda de la victoria de Evo Morales con un porcentaje del total del electorado que ronda el 44%, muy por encima de otros mandatarios de la región. El interrogante que quedó es si fue por más del 10% de diferencia necesario para evitar una segunda vuelta o no. Según la Constitución, el procedimiento al que recurrió Yanine debe contar con el aval de la Asamblea, pero en el momento de su autoproclamación había más gente en la cafetería que en el hemiciclo. Nimiedades. Si a Luis Almagro no le importó haber apoyado públicamente que Evo Morales pudiera presentarse para un cuarto mandato y un año después decir que esa postulación constituía un golpe de Estado, ¿por qué habría de importarle a Yanine violar la Constitución como forma de confrontar a los que según ella violaron la Constitución? Mucho menos ahora que tiene otras preocupaciones, como un urgente lavado de cara para convencer al mundo de que la alianza de grupos que tumbaron a Evo Morales no son lo que parecen. Empezando por una limpiecita en su propia cuenta de Twitter. Solo se llevó una Biblia a Palacio. Una Biblia y una carta de renuncia en función de lo antes mencionado, y a los 15 minutos renunció el presidente. Que en mi región nosotros no queremos ser el collasuyo, no queremos una bandera como la huipala. Cuando este régimen se vaya, y tenemos que hacer, salvando las diferencias y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar. Que Dios nos bendiga y nos guarde a todos. Unión Juvenil Cruceñista, siempre libres.
¿O cómo reinar en un país que desde 2006 ha visto una mejora en todos sus indicadores sociales y económicos? Aumento del Producto Interno Bruto, reducción de la pobreza, aumento de la esperanza de vida, crecimiento del salario mínimo, reducción del índice inflacionario, crecimiento económico sostenido, sin poder hablar en ningún caso de pesada herencia y con casi la mitad de la ciudadanía como oposición frontal. Sobre todo, teniendo en cuenta que podrá creerse presidenta y presentarse como presidenta, pero no es ella la que está tomando las decisiones. Yo adoro esa mujer, Aina Finogenova. Sí. Es muy, muy buena. Muy buena. Tu opinión final, ya estamos despidiendo, Luis. Bueno, los procesos progresistas saben que desde antes de tomar el poder ya están en la mira, que tienen que sostenerse en él, tomando en cuenta alianza con el ejército, manejo de los medios de comunicación, mejorar las condiciones de vida del pueblo, que todos los han hecho sin condiciones, bueno, y prevenir cosas como la judicialización, los golpes de policía, toda una serie de factores muy problemáticos con los cuales se va a intentar, y es más, yo diría lo siguiente, en la oposición, bueno, preparar el poder, y en el poder preparar la resistencia. ¿En serio? Bien, muchas gracias, Luis. Yo voy a culminar con algo que te lo dije aquí, que dijo el comandante Chávez en ese congreso fundacional. Voy a tener que agarrar y traerlo de nuevo para ponerlo, porque él hablaba de eficacia, eficiencia política. Y él allí dijo, el poder. Pues él incluso él mostró, él dice que hay algunos grupos de izquierda, en ese momento, en 2008 fue el Congreso Fundacional, dijo, hay gente que cree que no, está bien, llego al poder pero no lo ejerzo, pues, o sea, no, me alejo del poder porque el poder pervierte. Y dijo el presidente, el comandante Chávez en ese momento, dijo, no, hay que ejercer el poder. Poder económico, poder político, poder social y sobre todo el poder militar. Ahí está. Muchas gracias, Luis. Encantado de haberte tenido aquí. Bueno, un honor conversar contigo y con la audiencia en este diálogo que no acabará en mucho tiempo. No, y ahora ¿qué queda? Porque lo que está pasando en Latinoamérica, eso se hincha. Decía mi padre, decía, eso se hincha, eso no se queda así. Sí, yo estaba hablando de un artículo de avalancha progresista contra restauración conservadora, no, avalancha progresista. Así es que, muchas gracias, ¿no? Y ese pueblo boliviano va a salir adelante. Creo que sí. Yo estoy seguro. Ya hay cosas, a mí no me gusta a veces asegurar cosas, pero ese pueblo tumbó 2 presidentes. Y le va a ser muy, muy difícil, sobre todo en las condiciones de represión, en las condiciones de fascismo que le han tratado de imponer al pueblo boliviano. Estoy muy, muy difícil que ellos se mantengan en el poder. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos el sábado. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder.